La literatura victoriana conforma una gran parte de los clásicos del día de hoy, con libros como El retrato de Dorian Gray, Jane Eyre, Cumbres borrascosas, Middlemarch, entre muchos otros. Pero a la hora de empezar a leer literatura victoriana, encontramos siempre el mismo problema. Son libros llenos de filosofía, historia, contexto social y al final terminamos totalmente confundidos. Por eso en el video de hoy te traigo una guía definitiva para poder empezar a leer literatura victoriana. En el video de hoy voy a estar mezclando literatura con historia y te voy a estar contando de este contexto que tanto se necesita cuando queremos empezar con estos libros. Pero bueno, antes de comenzar, ¡Holis! Si no me conoces, me llamo Camila y en este video hablo de libros e historia. Te invito a suscribirte y a seguirme en mis otras redes sociales si te gusta este tipo de contenido, pero sin más preámbulo, vamos a comenzar. ¿Qué es la época victoriana? El por qué se llama así, la verdad es que es bastante sencillo. Por más de 60 años, la reina Victoria se sentó en el trono de Inglaterra, desde 1837 a 1901. O sea, toda la segunda mitad del siglo XIX. La vida de la reina Victoria en sí es bastante interesante. Ella era una persona bastante curiosa, cambió la historia de diversas maneras. Por ejemplo, ella puso el vestido de novia blanco de moda, como lo conocemos hoy en día, y a diferencia de muchos otros monarcas, ella se casó por amor. Pero la reina Victoria hizo mucho más que solamente eso, ya que durante su reinado, Inglaterra se volvió una de las superpotencias mundiales. Para que ustedes se lo puedan imaginar, el Imperio Británico en este entonces llegó a controlar a 1/4 de la población mundial, o sea, una cosa impresionante. Y por primera vez en la historia, las cosas estaban cambiando mucho más rápido de lo que la gente podía imaginar. Gracias a la expansión a otros continentes, las ciudades se multiplicaron, las riquezas aumentaron y las industrias se expandieron muchísimo. Por lo tanto, estas industrias cambiantes hacían que los victorianos estuvieran constantemente expuestos a cambios que eran mucho más rápidos de lo que ellos podían imaginar, con nuevas tecnologías como la máquina al vapor, el ferrocarril, el telégrafo y la fotografía. Estas tecnologías son el equivalente a lo que hoy en día es la inteligencia artificial para nosotros. O sea, una cosa impensada que la gente no comprendía del todo. Esto hizo que el progreso y la visión de mundo cambiara totalmente. Y aunque hoy en día pueda parecer un poco loco, una de las cosas que más cambiaron la sociedad inglesa fue el tren. Antes de los trenes y ferrocarriles, viajar era una cosa impensado. Algo que te quedaba a 100 kilómetros podría ser un mundo totalmente distinto. La única gente que tenía el lujo de viajar eran monarcas, aristócratas o gente que trabajaba del viaje, como marinos y otros. Ya que viajar no solamente tomaba mucho tiempo, sino que también era muy costoso. Por lo tanto, era un privilegio que la mayoría de la población no se podían permitir. Pero entonces llegaron los trenes y las locomotoras y el mundo se hizo mucho más pequeño. Ahora viajar era una cosa rápida. Ahora las personas podían desplazarse en horas, lo que antes les tomaba días. Y así las mercancías llegaban más rápido y también las noticias. Por lo tanto, los escritores y pensadores del momento se empezaron a dar cuenta que esta experiencia humana cambiaba bastante gracias a estos nuevos medios de transporte, ya que la idea de lo que la distancia significaba y lo que el tiempo significaba también estaba cambiando. Por lo tanto, este nuevo mundo se estaba construyendo sobre rieles. Ahora, el problema es que toda nueva tecnología tiene ganadores y perdedores. Y los perdedores de esta época lo sufrieron muchísimo, ya que mientras algunos, aristócratas y reyes, acumulaban riquezas, otros intentaban y luchaban todos los días por sobrevivir en condiciones miserables y precarias, ya que las ciudades en ese entonces no estaban preparadas para recibir tanta migración. A lo que me refiero con migración eran migraciones desde otras colonias o migraciones del campo a la ciudad. Por lo tanto, estas nuevas industrias que daban tanto trabajo también hicieron que barrios se volvieran superpoblados y que la gente estuviera forzada a vivir en condiciones miserables. Además de que las jornadas de trabajo eran muy largas y tenían que trabajar de sol a sol, más de 14 horas en constante trabajo forzado, por sueldos miserables y más encima por trabajo infantil. De hecho, muchos niños pasaban más tiempo en las fábricas de las que lo pasaban en las escuelas. Y cuanto más esta realidad se volvía común, era más difícil ignorarla. Y aquí es donde entra uno de nuestros grandes protagonistas del día de hoy. Charles Dickens nace en el 1812 y hace algo que se vuelve totalmente inolvidable. Toma estas historias de pobreza, miseria y condiciones horribles y las vuelve en historias inolvidables. Yo lo pienso de la siguiente manera. Antes de Dickens, la mayoría de los escritores, no todos por supuesto, escribían principalmente de la sociedad aristócrata, ya que aunque por supuesto las problemáticas sociales sí se abordaban en las novelas de ese entonces, usualmente no tomaban el foco y casi siempre los grandes problemas de las novelas se las llevaba la burguesía o la aristocracia de la época. Y así es como Dickens
cambió totalmente lo que nosotros conocíamos como la literatura inglesa de esta época. Como yo les dije al principio del video, la literatura victoriana puede ser un poco intimidante. Pero eso es solamente para nosotros, porque para la gente de la época estos libros no se vendían como los vemos hoy en día, ya que para esa época estos libros se vendían como lo que hoy en día sería una telenovela de éxito, ya que los capítulos de los libros se vendían de forma quincenal o mensual a un precio bastante económico. Por lo tanto, la gente tenía la posibilidad de discutir lo que pasaba capítulo a capítulo e intentar imaginar qué iba a pasar con estos personajes a los que tanto cariño le habían agarrado. Y así fue como Charles Dickens se convirtió en una celebridad internacional absoluta, ya que él hace lo que muchos autores no se atrevieron a hacer, a llevar estas situaciones incómodas a los salones de la gente más rica y poderosa de la época. Hacía que estas historias de miseria, pobreza y problemáticas sociales tocaran el corazón de la gente, se quedaran impregnados con nosotros y por eso es parte de los clásicos de la literatura victoriana hoy en día. Que por cierto, para el momento que ustedes estén viendo este video, ya va a haber un video en el canal de mi blog leyendo una canción de Navidad de Charles Dickens, que se los voy a estar dejando por aquí o por acá para que lo vayan a ver. Hasta más o menos mediados del siglo XVIII, la sociedad victoriana estaba regida por la Iglesia anglicana, ya que las normas morales y sociales se dictaban bajo lo que decía la Iglesia y la religión. Se creía que Dios había creado a la humanidad semejante a su imagen y que por lo tanto el centro del universo era la humanidad. Nosotros éramos esa creación perfecta. Pero en 1859 esto cambiaría para siempre, ya que Charles Darwin publica el libro El origen de las especies. Y esto causa pánico, pero pánico. Hola, corazón. Di algo. Ahora, esto que causó el libro fue totalmente sin intención. O sea, Darwin no buscaba romper la fe de la gente. Pero su teoría de evolución por selección natural iba contrario a este pensamiento que nos había dado la Iglesia de que nosotros habíamos sido creados en 7 días por Dios y que éramos como la creación perfecta. Y para muchos esta teoría era aterradora, el pensar que los seres simplemente se volvían mejores porque tenían que aprender a sobrevivir y no que Dios los había creado como nosotros los conocemos, era una cosa inimaginable para la época. Por lo tanto, esta crisis religiosa y moral ideológica dividió a la sociedad en 3 grupos principales. Los tradicionalistas, que eran principalmente líderes religiosos y científicos bastante tradicionales, que básicamente atacaban a Darwin y decían que Darwin estaba en contra de la moral y que él estaba promocionando como el ateísmo. Buscaban ridiculizar a Darwin e intentar que la gente no siguiera sus ideales y no creyera lo que leía. Luego estaban los científicos progresistas, quienes apoyaban a Darwin y quienes creían que por fin ya la sociedad no tenía que seguir estos ideales eclesiásticos. Y por último, y el grupo más común dentro de la sociedad, los angustiados. Millones de ciudadanos no pudieron evitar cuestionarse que si les estaban mintiendo sobre la creación de la humanidad, entonces ¿qué otra cosa era mentira? Y si la Biblia no era verdad, ¿qué pasaba ahora? O sea, ¿qué pasaba después de que uno fallecía? ¿Y éramos morales o inmorales? ¿Y estaba bien lo que hacíamos, sí o no? Y esto causó pánico. Y aquí entran los problemas, porque las teorías de Darwin no solamente se quedaron en los laboratorios y en la discusión científica religiosa, sino que también se fue a la política y a la sociedad. Y aquí aparece Herbert Spencer, quien crea el darwinismo social. Esto viene de las ideas de que la supervivencia es para el más apto, o sea, un poco la teoría de la evolución, pero de una forma social. Por lo tanto, en una Inglaterra con tantas desigualdades que Dickens denunciaba constantemente, estas ideas de Darwin le dieron como al clavo para que la gente, especialmente aristócratas, se volviera aún más clasistas. Y aquí es donde el libro Canción de Navidad entra en juego, de Charles Dickens, ya que básicamente en ese tiempo muchos aristócratas y gente de riquezas creía que no debía apoyar a los pobres, ya que el pobre era pobre porque quería, y sufrían porque querían sufrir, ya que ellos eran menos aptos, menos morales o menos esforzados o menos dignos que la gente de riquezas y la aristocracia. Por lo tanto, esta ciencia que buscaba separar sus ideales de los ideales eclesiásticos, realmente lo único que hizo para la sociedad inglesa fue dar paso a más racismo, más clasismo, más desigualdades y las ideas de lo que hoy se conoce como la meritocracia. Y así es como pasamos a la sociedad victoriana, ya que la fe estuviera en juego no hacía que la sociedad fuera más liberal, para nada. De hecho, paradójicamente ocurrió todo lo contrario. La gente, al perder esta creencia de que lo que se conocía al momento era verdad, se aferró a lo único que conocían y a lo que creían como certero, o sea, las normas y el aparentamiento social.
ya que si todo el resto se estaba volviendo caótico, inexplicable y totalmente fuera de control y fuera de lo que conocíamos hasta el momento, por último uno tenía que verse presentable en el salón. Y así fue como esta época se volvió completamente obsesionada con la imagen, con la etiqueta, la represión y el puritanismo, ya que la moral no solamente uno la llevaba dentro como se conocía hasta el momento, sino que uno casi que la tenía que vestir, literalmente, ya que hasta el momento llevamos el romanticismo como una de las corrientes artísticas más predominantes hasta el momento. Escribir de emociones estaba bien, pero hablarlas en voz alta y en público, por favor, no. Mucho menos hablar de tu deseo o de tu amor o de lo que tú querías hacer, de tus pasiones. Eso estaba completamente mal visto. Y así fue como nace el lenguaje de las flores. El lenguaje de las flores nace como una respuesta a este romanticismo del que tanto hablábamos y también a esta necesidad de comunicarse sin ser inmorales o sin distinguir para la época. Básicamente se trataba de lo siguiente. Si tú regalabas una rosa roja, por ejemplo, estabas declarando tu amor. Si regalabas un clavel amarillo, a lo mejor tenía otro significado. De hecho, la reina Victoria estaba obsesionada con las flores de naranjo, que tenían un significado particular en la época, del cual no recuerdo. Pero la gente se comunicaba con este lenguaje de flores, y aunque no era una ciencia exacta, y de hecho libros de la época no lo explican como un lenguaje como totalmente conocido, la gente sí lo utilizaba como una forma de simbolismo. Y como les iba diciendo, la gente casi que tenía que vestir la moral. Y aquí es donde pasamos a la moda, ya que al igual que las industrias estaban cambiando, esto hacía que la moda también cambiara bastante. Con las nuevas industrias también llegan muchas más telas, nuevos diseños y nuevos colores. Por lo tanto, en esta búsqueda de expandir y promocionar la industria, los vestidos se vuelven más grandes, de más colores, con más tela, y esto llevó a muchos accidentes. Por un lado tenemos el color el verde París. Este color verde era el color de la moda del siglo XIX y este color verde vibrante se lograba en base al arsénico de cobre. Tanto vestidos como papeles tapices como páginas de libros tenían este arsénico. La gente, especialmente las mujeres, a través de tocarse los vestidos y cosas así, absorbía el arsénico a través de la piel y esto provocaba diferentes enfermedades, provocaba la caída del cabello y en casos fatales la falla de algunos órganos. Y por el otro lado tenemos a la crinolina. La crinolina era una tela que en este momento se vuelve en auge, lo cual hace que los vestidos puedan ser bastante grandes. El problema es que la crinolina es inflamable. Como los vestidos eran muy grandes y las mujeres no podían como medir qué tan grandes eran sus vestidos, muchas veces los vestidos tocaban el fuego, se incendiaban y mujeres morían quemadas o les provocaba heridas graves. De hecho, se estima que miles de mujeres murieron quemadas en la década de 1850 al 1860. Ahora, si ustedes creyeron que las normas para vivir eran estrictas, ustedes no se imaginan lo estrictas que eran las normas para morir, ya que la reina Victoria guardó uno de los lutos más fieles y largos de la historia. Como les dije, la reina Victoria fue uno de los pocos monarcas que se casó por amor. Y lamentablemente su marido falleció unos años después, dejándola viuda por muchos años. La reina Victoria decide que desde el día que fallece su marido, ella solamente va a usar el color negro para el resto de su vida. La gente la toma como un ejemplo y hace que el luto sea una cosa sagrada y sumamente estricta. Dependiendo del caso y exactamente qué años de la época victoriana, porque les dije que son como 60 años de época victoriana, las viudas debían utilizar el color negro por 2 años o 2 temporadas. El dolor no era una cosa privada, sino una cosa que se debía mostrar. De hecho, tu vuelta a la sociedad no era una cosa drástica, no era que pasaran los 2 años y ya te podías poner rosado de nuevo, sino que era una cosa como muy con tiempos. Dependiendo a qué edad te quedaste viuda y quién era tu marido, tenías que seguir cierto protocolo. Después de cierta cantidad de tiempo podías empezar a utilizar gris. Después de cierta cantidad de tiempo podías empezar a utilizar quizás algo de color morado, pero también colores oscuros. Y aquí entran 2 cosas. Entre el luto siendo tan crítico, la gente falleciendo por epidemias, por enfermedades, por incendios de vestidos, aparentemente, hubieron 2 cosas que se volvieron bastante común. Primero, las joyas de pelo. Como lo escucharon, sí. A las joyas se les incluía el pelo del difunto como para recordarlo. Que Frankenstein se hubiese publicado unos años antes, espero que haya sido solamente coincidencia. Y luego,
el memento mori o estas fotografías de los difuntos. Por lo tanto, esta sociedad tan moralista, pero que al mismo tiempo estaba tan dividida sobre qué era lo que era la moral o qué definía la moral, hizo que en el escenario victoriano no solamente bastara con ser buena persona, sino había que parecer ser buena persona. Y no hay nadie en la literatura que entendiera esto mejor que Oscar Wilde. Oscar Wilde, en mi opinión, era una persona extravagante. Él entra a la literatura a finales del siglo XVIII con El retrato de Dorian Gray, que de hecho tiene otras obras, pero esta es su más famosa. Y Wilde hacía todo lo contrario a lo que la sociedad victoriana quería. En una sociedad donde estábamos en plena época de industrialización, en donde se buscaba ser tan perfecto, Wilde era un show, pero por sí mismo. Utilizaba trajes de colores, de terciopelo, utilizaba accesorios, se hacía sesiones de fotos bastante interesantes, por decirlo de menos, ya que a él le gustaba el arte por ser arte. Y aquí es donde entra este librito, lo que para mí es uno de los mejores reflejos de la aristocracia en la época victoriana, ya que Oscar Wilde logra conectar dos grandes cosas aquí. Uno, la apariencia, y dos, la moralidad. O sea, mezcla esta sociedad y religión y lo pone todo en un libro de 250 páginas. Para esto les tengo que comentar un poco de lo que se trata el libro. Dorian Gray es el victoriano perfecto. Él es un hombre bello, que viste bien, que tiene buenos modales, que tiene presencia, la gente lo quiere, y esto hace que su fachada pública sea impoluta. Él es un hombre a seguir, es perfecto. El problema es que en su ático él tiene un retrato de sí mismo que guarda todos sus secretos, ya que este retrato refleja su propia alma y envejece y se deteriora, mostrando las cicatrices de sus propios pecados. Por lo tanto, para mí, el retrato de Dorian Gray es la metáfora perfecta de la sociedad victoriana. Por fuera, tu fachada tiene que ser impecable, pero por dentro estaban totalmente podridos. De hecho, Oscar Wilde fallece en el 1900, solamente un año antes que la reina Victoria, y con él y con la reina se acaba el siglo, se acaba la época victoriana. Y Oscar Wilde, como les dije, era todo lo contrario a lo que la sociedad victoriana esperaba. De hecho, él fue arrestado por homosexualidad. Después, cuando salió de la cárcel, fue exiliado y murió en exilio, pobre y olvidado, en el 1900, como ya les dije, que de hecho su tumba es una cosa loca porque está llena de besos por todos lados. La gente va a besar la tumba de Oscar Wilde, lo cual yo creo que Oscar Wilde debe estar pero feliz en donde quiera que esté, porque eso es solamente la opinión propia en todo caso. Ahora, volviendo a la sociedad victoriana, como ya les comenté, en esta sociedad tú tenías que ser perfecto. E imagínense, si las normas sociales eran estrictas para los hombres, no se imaginarán lo estrictas que eran para las mujeres. Hasta el momento a las mujeres se les idealizaba como este ángel perfecto, inocente, dueña de hogar, puras, sumisas y delicadas, ya que hasta el momento las mujeres solamente se podían dedicar al ámbito doméstico, pero aquí es donde nace lo que en algún momento va a ser una de las revoluciones más importantes del feminismo, ya que hasta el momento las mujeres no tenían derecho al voto, incluso después de casadas, y no tenían derecho a la pertenencia de propiedades, y si es que tenían alguna propiedad familiar, la perdían con el matrimonio. Y esto se muestra mucho en la literatura. De hecho, unos poquitos años antes, en la Regencia, Jane Austen escribe novelas como Orgullo y Prejuicio o Persuasión, en donde ella hablaba solamente de las mujeres aristócratas y cómo todas sus novelas las mujeres terminan casadas. Pero aquí llegan autoras que rompen este esquema totalmente, ya que aquí llegan tres de las autoras más conocidas de la literatura inglesa, las hermanas Bronte, con Charlotte Bronte, Emily Bronte y Anne Bronte. Las hermanas Bronte rompen el esquema de lo que era ser una autora femenina, que por cierto, hasta el momento las mujeres no podían publicar. El mundo literario estaba dominado por hombres y muchas de las mujeres, incluyendo las hermanas Bronte, tuvieron que publicar bajo seudónimos masculinos. Libros como Jane Eyre y Cumbres Borrascosas fueron una cosa que era totalmente impensado en la época. De hecho, el año pasado salió la película de Cumbres Borrascosas que tuvo bastantes críticas y a mí no me sorprendieron para nada porque yo no vi la película, pero la gente dice que no es muy buena. Pero yo creo que esa es como la maldición de Cumbres Borrascosas. La gente desde que se publicó que lo viene criticando. En su momento se dijo que esta novela era inmoral. De hecho, esto era lo que en su momento se conocía como dark romance, ya que esta novela rompía totalmente estos esquemas románticos que había puesto Jane Austen en escena y traía un romance mucho más tóxico de una mujer aristócrata con un hombre que era inmigrante. O sea, era una cosa que era impensada.
O sea, en esta época tan moralista, como ya les comenté, pero tan de apariencias, libros como este eran totalmente impensados. Y por supuesto no puedo olvidar a Mary Ann Evans, o más conocida por todos nosotros como George Eliot. Sí, George Eliot, autor, o mejor dicho, autora de Middlemarch, era una mujer. Uno de los libros que se conoce como uno de los más complicados de la época victoriana, que de hecho yo aún no me lo leo, es un libro de 700 páginas, esténse al pendiente al canal para cuando me lea el libro. Y bueno, todas estas autoras que les acabo de mencionar utilizaban seudónimos masculinos para primero poder publicar y segundo, burlarse totalmente de esta estructura social que decía que las mujeres debíamos ser inocentes, ya que publicaban novelas muy psicológicas, oscuras, góticas, cosa que para una mujer era impensado. Y estos ideales de esta mujer revolucionaria que ya no se conformaba, que no cambiaba por un hombre, que no era totalmente romántica, embellecida, inocente como en otras novelas, planta un poco la semilla de lo que en el futuro sería el movimiento sufragista, que por favor nos dieran el derecho a voto. Y ahora, para terminar el video, ¿qué pasaba con el arte y la literatura? Frente a toda esta revolución industrial, el ámbito artístico estaba cambiando un poco. Como les dije, ya el romanticismo estaba bastante centrado, sentado, sembrado, floreciendo y todo. Pero el romanticismo ya estaba ahí. Ahora se crea un nuevo movimiento, el movimiento prerrafaelita. Ya que este grupo de pintores rechazaba esta pintura académica y la producción en masa del arte, ya que ellos querían volver al detalle, a los colores brillantes, a esta misticidad como medieval. Toda esta misticidad que se conoce antes de lo que fue el pintor Rafael, por eso se llama prerrafaelitas. Sus lienzos se llenaron de mujeres, de erotismo, de mitos antiguos y simbolismos naturistas. Y este movimiento fue muy criticado, ya que se burlaban un poco de lo que eran las figuras eclesiásticas y del arte que por los últimos 100 años se conocía como la forma correcta de hacer arte. Ahora, todos estos factores que les mencioné en el video, el arte, la religión, la moral, las apariencias sociales y más llevaron a obras maestras de la literatura. Y aquí voy a empezar por uno de los clásicos más cortitos que yo he leído, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Este clásico, al igual que el retrato de Dorian Gray, muestra un poco esta dualidad de lo que tú dejas ver y lo que tú realmente eres. Cómo tú en la sociedad victoriana, tú por fuera tenías que ser impoluto, perfecto, respetable, pero todos estos deseos un poco morbosos, estas cosas que a lo mejor no eran tan morales, a lo mejor estas cosas que no eran tan aceptadas, tú tenías que guardártelas porque la gente realmente te juzgaba muchísimo. Luego aparecen personajes como Sherlock Holmes, nuestro querido Sherlock Holmes, uno de los libros que me iniciaron en la literatura, y cómo él, con su pensamiento crítico, lógico, demostraba esta nueva corriente desatada de la iglesia, donde él simplemente se ligaba a la lógica, aunque el autor era totalmente lo contrario. De hecho, podríamos hacer un video solamente hablando del autor de Sherlock Holmes, porque ese hombre era, pero otra cosa. Y finalmente, uno de los mejores amigos de Oscar Wilde, por supuesto, Bram Stoker, que de hecho tengo un video hablando de ellos dos. Bram Stoker escribió lo que hoy en día se conoce como el origen de los vampiros, Drácula. Un libro que en el momento se consideró bastante inmoral, muy diferente a lo que se conocía hasta el momento en lo que era la literatura, y un libro que también revolucionó la literatura de la época. Ahora, yo no tengo ese libro, no me he leído el libro, por lo cual no puedo comentar mucho más, pero Drácula se nos quedó grabado en la memoria gracias a todas estas adaptaciones cinematográficas, libros inspirados y muchas cosas más. Pero bueno, esto fue todo el contexto histórico que les quería contar por el día de hoy. Esta fue mi guía absoluta de cómo iniciarte en la literatura victoriana, todo lo que tienes que saber a grandes rasgos. Obviamente que 60 años de historia tiene muchísimo detalle, podríamos hacer un video como de 3 horas hablando solamente de la época victoriana, pero esto es lo que debes saber para poder entender estos libros y su contexto histórico. Por supuesto que yo te voy a tener que dejar con mi recomendación personal, que es El retrato de Dorian Gray. Es uno de mis clásicos favoritos, creo que es una de las mejores formas de iniciarte en la literatura victoriana, ya que aunque abarca muchos temas, la pluma no es para nada pesada, por lo tanto te recomiendo bastante el libro, espero que lo disfrutes mucho y si ya te lo leíste, por
favor coméntame qué opinas. Pero bueno, hasta aquí queda el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. A mí me encantó hacer la investigación, grabarles y contarles un poquito de lo que yo ya sabía. Además de hablarle de todos estos libros y estas curiosidades literarias de esta época. Pero bueno, espero que si les gustó el video se suscriban al canal, le den like y me vayan a seguir a mis otras redes sociales. Y sin más que decir y sin más que agregar, los veo el domingo con un nuevo video. Besitos. Bye.